La vida nos trae condiciones que de alguna manera vivimos, experimentamos. A veces no quisiéramos hacerlo así, a veces lo tenemos que hacer así, pero son condiciones que son difíciles en nuestra vida, o a veces no tan difíciles. De hecho, lo más increíble es que las condiciones difíciles son pocas en realidad. Las condiciones difíciles casi nunca están en nuestra vida realmente. Sin embargo, en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, parece que todos los días son difíciles. Y el comenzar de un día nuevo, cada mañana, es muy importante. Y no nos damos cuenta cómo comenzamos, o no somos conscientes cómo comenzamos cada día nuevo. No somos conscientes lo importante que es cada despertar, cada mañana. Podríamos decir que cada noche representa una muerte. Podríamos decir que cada noche al dormir es como si realmente muriéramos. Y al despertar, como si renaciéramos. Entonces, tanto en la noche al dormir como en la mañana al despertar, son puntos significativos e importantes en cómo y qué estamos viviendo. Son condiciones de veras muy importantes en cómo realizamos nuestra vida. No solo nuestro día. Si lo vemos linealmente, podríamos entender que nuestra vida se desarrolla en el cúmulo de días que vivimos, en el cúmulo de horas, de minutos, de segundos, pero es eso, el cúmulo de días que vivimos, donde esos días los podríamos definir como los momentos de estar despierto después de haber estado dormidos. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo termino mi día? ¿Y cómo comienzo mi día? Pero ¿por qué nos preguntaríamos cómo termino y cómo comienzo un día? Porque podríamos entender entonces que tanto el comienzo de un día como el terminar de un día y así subsecuentemente, podríamos entender que es un encadenamiento, que son condiciones que se van entrelazando una con otra y linealmente van formando nuestra vida. Por lo tanto, si dormimos sin conciencia y nos despertamos sin conciencia, significa que hemos vivido y que estamos viviendo una vida sin conciencia. Ahora, no solo sin conciencia, sino que si al dormir nos dormimos preocupados, angustiados, enojados, pues lógicamente estamos dejando que ese día tenga esa marca, tenga esas condiciones de un día no correcto, un día gris, un día no bueno. Y al dormir, al momento de despertar, tenemos una influencia importante del día anterior, donde entonces podría ser que ese encadenamiento o esa continuidad genere que el día anterior, cuando pudo haber sido una nueva oportunidad por completo, tenga la influencia de las condiciones de la noche antes de dormir que no queremos o que no quisiéramos. De acuerdo a todo eso, entonces, el día nuevo, que tenemos una nueva oportunidad, tiene otra vez condiciones no convenientes. Viene influenciado con situaciones que hacen que ese día sea difícil y que por lo tanto en la noche, al momento de dormir, volvamos a dormir enojados, preocupados, angustiados, con alguna condición no conveniente. Y así subsecuentemente durante un día, tras otro día, tras otro día, donde el cúmulo de muchos días, de meses, de años, podríamos decir entonces, ¿qué ha sido de mi vida? Podríamos decir entonces, ¿qué he hecho de mi vida? Y aquí me quisiera detener un momento y preguntarles a ustedes, cuando van a dormir, en la noche al terminar el día, ¿cómo duermen? ¿Duermen conscientes de lo que el día fue? ¿Duermen enojados, angustiados, preocupados? ¿Duermen felices? ¿Duermen agradeciendo el día que tuvieron? ¿O en la mañana al despertar, cómo despiertan a ese nuevo día? Con ganas, con decir, es un nuevo día que puedo hacer cualquier cosa, quiero descubrir la vida, quiero descubrir lo que este nuevo día me tiene. O definitivamente simplemente se levantan a regañadientes como pueden, quieren un momento más en la cama, un rato más para dormir y que nadie los moleste y que ojalá ni siquiera me levante y pueda estar dormido todo el día o toda la vida si es posible. ¿Qué tipo de personas somos al dormir? ¿Qué tipo de personas somos al despertar?
Muchas personas vienen conmigo y me dicen que no duermen bien, que no tienen una buena calidad de sueño, una buena calidad al dormir, que incluso muchos tienen hasta pesadillas. Claro, la calidad de sueño comienza desde el momento que te preparas para la cama. La calidad de sueño y el descanso comienza desde el momento en que tú tienes una condición de decir, me quito todo pensamiento, me quito toda condición, me limpio de todo, tanto conscientemente, inconscientemente, físicamente, emocionalmente, en todo mi cuerpo, físico, emocional, mental, en toda mi conciencia, y me preparo para dormir. Y ahí duermo agradecido por el día que tuve, indistintamente de las condiciones que haya vivido. Eso podría darnos y ayudarnos a tener una calidad de sueño mucho mayor que la que tenemos regularmente. Cuando no durmamos bien, cuando no tengamos una buena calidad de descanso o de sueño, debemos de preguntarnos, antes de irme a la cama, ¿en qué condiciones me dormí? ¿Cuántos días tengo o cuánto tiempo tengo no yéndome a la cama en las mejores condiciones? Y también tenemos que preguntarnos, una vez que me despierto, por tener la influencia del día pasado, y del día pasado también dio la influencia a un mal sueño o a un mal dormir, me levanto de mal humor o con ganas de no levantarme, y también influencia mi día, que influencia mi momento de dormir, que influencia mi momento de descansar, y que en la mañana vuelvo a tener una influencia una y otra vez, un encadenamiento prolongado por mucho tiempo, donde entonces vivimos con un estrés significativo, con una falta de disfrute significativa, con condiciones que a veces pues no tendríamos que vivir. Si fuéramos más conscientes al momento de dormir, si fuéramos más conscientes al momento de despertar, yo les aseguro que la calidad del sueño y descanso cambia significativamente. Y no solo eso, cambia todo el día. Y no solo eso, cambia la dirección de su vida. ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo, si ese encadenamiento me va influenciando una y otra vez, va haciendo que mi vida tenga un rumbo, que mi vida tenga una forma, una manera de desarrollarse, pero que si yo empiezo a obtener mayor calidad de sueño, mayor calidad de descanso, tengo mayor agradecimiento durante mi día, todas esas condiciones hacen un rumbo nuevo a mi vida, trayéndome nuevas experiencias, trayéndome nuevas oportunidades de vida en todos los aspectos, trayéndome oportunidades de reconstruirme, de más fácilmente utilizar esa fuerza o esa energía que se me armaba al no descansar bien en condiciones o empresas o situaciones más importantes que yo quiera vivir, desarrollar o experimentar. Por lo tanto, qué importante es cómo dormimos, qué importante es cómo nos despertamos. Y no solo eso, fíjense que los momentos al dormir y los momentos al despertar son momentos mágicos, más mágicos de los que creemos, porque en el momento en que dormimos y despertamos, nuestra conciencia se modifica y cambia, nuestra conciencia se hace distinta o diferente, y al hacerse la conciencia distinta o diferente, lo que hace entonces es que sean momentos como entre esta vida y una vida no tan tangible o no tan sólida, donde en esos momentos podemos reconstruir la vida física o tangible, donde es más fácil que nuestros sueños se hagan realidad una vez que despertamos, donde entonces antes de dormir puedes tú pensar, visualizar, ver lo que quieres ver realizado o experimentar, y antes de despertar, en ese momento que estás como en ensoñación despertando, continuar con esa visualización, continuar con esa forma o idea de lo que quieres que sea, eso convierta tu vida y el día, y vamos a tener mayor asertividad. Ahorita hablo más claramente de más cómo exactamente podemos hacer eso. Pero para mí es muy importante que entendamos la importancia de eso. Porque no tiene caso que les diga cómo, si al final del día primero no entendemos la importancia de ese proceso. Cada noche es como una muerte.
cada mañana es como una nueva vida. Literal, literal. Y podríamos pensar y creer y decir y preguntarnos, si cada noche es como una muerte y cada mañana es como una nueva vida, ¿por qué sigo viviendo la vida que no quiero? Porque cada vez que mueres, no mueres completamente, mueres a medias, y en esa muerte, en esa transición al siguiente día, te llevas tus preocupaciones, tus angustias, te llevas tu inconsciencia. No construiste nada durante ese día, y si construiste algo, no fue lo mejor. Y en la mañana que te despiertas con la influencia del día anterior, donde entonces ya no es un nuevo día como podría haber sido, y sigues viviendo ese encadenamiento, esas condiciones que te tienen atrapado durante toda tu vida. Con esto vuelvo, repito y reitero, quiero compartir con ustedes la importancia del proceso antes de dormir, durante estamos dormidos y al despertar. Muchos incluso creen que el tiempo pasa y realmente la ensoñación o el sueño es un cerrar y abrir de ojos, donde el tiempo solo es una percepción, pero eso sería otro tema. Lo más importante entonces es, vuelvo, repito y reitero, al dormir, ¿eres consciente? ¿Tienes buena calidad de sueño y de descanso? Al despertar, ¿despiertas con una conciencia agradeciendo esa nueva vida? Yo creo que casi nadie. Son muy pocos los que realmente entienden lo que hoy estoy explicando. Y los que realmente entienden lo que hoy estoy explicando tienen una vida muy considerablemente por encima del promedio. Muchos de ustedes ya empiezan a practicar lo que hoy estoy compartiendo. Empiezan a entender más de lo que estoy diciendo, pero no está la conciencia plena y total de la importancia de lo que en este momento estoy diciendo. Tenemos que ser o de entender la importancia de este proceso. Es mejor entender este proceso que cualquier otra cosa. Este proceso nos ayuda significativamente en toda nuestra vida, a nuestra salud, a no tener un estrés que nos rebase, a construir una vida consciente, a realizar un día más asertivo, a dirigir nuestra vida más claramente a donde queremos. Realmente es un proceso mágico y maravilloso. Y para que este proceso mágico y maravilloso sea aún más, tenemos que ser conscientes de él. Por lo tanto, no importa cómo haya sido tu día, no importa si el día fue bueno, fue regular, fue malo, no importa cómo haya sido tu día. Antes de irte a acostar, antes de irte a dormir, que te sientas limpio. Te puedes bañar o no. No es importante si te bañas o no. Puede ser que sí o que no. Lo importante es que te sientas limpio. Entonces, de acuerdo a tus prácticas, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a la forma en que tú ves esa limpieza, pues a lo mejor puede ser que te laves las manos y la cara, los dientes, que realmente te bañes, que te sientas limpio, fresco, que te quites la ropa del día, fresco, a gusto, ropa holgada, a gusto. Una vez que haces eso, si tienes un lugar para retirarte, sin que nadie te moleste antes de irte a acostar a la cama, te retiras a un lugar y empiezas agradeciendo el día, indistintamente como haya sido. Gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque este día lo viví, porque este día tuve existencia, tuve oportunidad de tener experiencia, y empezamos a agradecer el día. Y también cualquier condición adversa o no conveniente, empezamos a decir, gracias Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, que esta condición no conveniente la resuelves, la alejas de mi vida, se transforma, se transmuta, cambia a la mejor condición posible, de una libertad, liberación, armonía en todas las condiciones y personas y situaciones que estén afectando o que estén participando en ella. Y luego empezamos a darnos cuenta, de acuerdo a lo que vimos en el día, y nos preguntamos, ¿qué pude haber hecho diferente hoy? No con ganas de arrepentirnos o de juzgarnos, es bien importante, sin juicio y sin ganas como de culparnos o arrepentirnos, no, sino con una conciencia. ¿Qué pude haber hecho diferente hoy de acuerdo al amor? ¿Qué pude haber hecho diferente hoy
de acuerdo a una mayor conciencia. Y empezamos a tener esas respuestas, empezamos a ver. Y agradecemos la oportunidad de mayor comprensión, de mayor entendimiento, de mayor conciencia. Y luego terminamos diciendo, gracias porque en este momento todo pensamiento, sentimiento, idea, quedan fuera de mí, de mi mente, de mis emociones, y me libero de todo ello, de toda actividad, y me preparo a dormir. Y decimos, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, acompáñame durante mi sueño, llévame al todo, llévame a la nada, llévame a la fuente, y en la fuente reconstrúyeme. Yo sé que así es, gracias porque así es. Vamos, nos retiramos de ese lugar, nos acostamos en la cama, empezamos a hacer ejercicios de respiración, inhalo amor, me lleno de amor y exhalo amor. Inhalo amor, me lleno de amor y exhalo amor. En calma, cada vez más pausados. Y la paz empieza a llegar, empieza a llegar. Cerramos nuestros ojos, nos dormimos. Y cuando estamos en ese punto de ensoñación, volvemos a agradecer. Gracias por mi vida, gracias por mi existencia. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por todo lo que hoy tuve como experiencia. Y nos permitimos relajarnos, dormirnos. Y nos dormimos. En la mañana al despertar, antes de abrir los ojos, sentimos como que estamos despertando. Respiramos y decimos gracias por este nuevo día. Gracias por refrendarme la vida. Gracias por refrendarme la existencia. Gracias porque entonces hoy es el mejor día para mí. Gracias porque así es. Y empezamos a bendecir nuestro día. Bendecimos nuestra persona, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestro vehículo. Empezamos a hacer bendiciones y empezamos a decir, este es el mejor día porque es el día que hoy vivo. Esta es la mejor oportunidad porque es la oportunidad que tengo. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque existo. Y empezamos a visualizar el día de la mejor forma, a bendecir el día de la mejor manera. Una vez que terminamos con eso, abrimos los ojos, nos empezamos a estirar, nos estiramos y nos levantamos y tenemos la oportunidad de saludar al sol. Tomamos sol, hacemos nuestras respiraciones y agradecemos la vida misma. Y después de eso nos saciamos, desayunamos y hacemos nuestro día. Muchos podrán pensar que toma mucho tiempo, a qué horas lo hacen, que tienen que levantarse más temprano. Nada más que se olviden de algo bien importante. Con esto van a incrementar significativamente su calidad de sueño, van a incrementar significativamente su calidad de descanso, donde entonces no tienen que dormir 8 horas, porque hay que decir que duerman 8 horas o 12 si no descansan. Aunque duerman 6 horas, 7 horas, va a ser suficiente porque van a tener mayor descanso. Entonces, vale la pena en la noche invertir 10 minutos, 15 minutos máximo, y en la mañana otros 10 o 15 minutos, que juntos hacen media hora de su día. Pero esa media hora de su día va a ser de su vida algo maravilloso. Si ustedes invierten de esa manera, de 20 a 30 minutos cada día, su vida la tienen con mayor conciencia, la están dirigiendo más claramente, están haciendo que la magia de la vida se vea presente en cada día. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Lógicamente tienen que convertirlo en una disciplina, en un hábito, en una realización diaria. Porque nada, no tiene sentido hacerlo de vez en cuando. No tiene sentido hacerlo a ver si después lo hago. Todo aquel que tenga la capacidad de hacerlo un hábito, todo aquel que tenga la capacidad de hacerlo una disciplina, se va a dar cuenta de la maravilla de la vida. Ayúdense unos a otros. Véanlo como un reto, que no tendría que ser así, pero muchas veces los retos funcionan. Véanlo como un acompañamiento, véanlo como una forma en que uno y otro digan, vamos a hacerlo juntos. La pareja, los padres, los hijos, la familia, vamos a hacerlo juntos. Y juntos realizarlo, ¿no? De esa manera es más fácil que cualquier cosa que nos propongamos se realice. Por lo tanto, yo los invito a esta práctica. Los invito a tomar conciencia de lo que hicieron durante el día, a bendecir su día, tanto que terminó, prepararse para el dormir
y empezar su día bendiciendo el día que viene, el día que hoy comienza, una oportunidad que Dios nos da para hacer un día nuevo. Es maravilloso hacerlo así. Espero que así lo hagan y que esto les traiga magia, maravillas, más de las que conocen a su vida.